El problema del mal. La motivación más fuerte del ateísmo ha sido siempre la observación del mal y el sufrimiento en el mundo. Gnósticos y neognósticos han hecho de ello el punto cardinal de sus argumentos contra la existencia de Dios porque vieron en la existencia del mal no solamente un argumento moral sino también ontológico. Pierre Bayle, en su enciclopedia, en el artículo sobre los aniqueos, formuló el problema con la estrictez de un dilema: ante el mal debemos concluir o que Dios es omnipotente y por lo tanto malévolo, o bien que Dios es benévolo pero de poder limitado. Tal dilema fue el que llevó a los maniqueos y los gnósticos a la convicción de que debe haber dos dioses o agentes, uno responsable del bien y el otro del mal. El hombre moderno, tras su fachada de religiosidad convencional, está también inclinado a creer en la teoría de los dos dioses, si no explícitamente, por lo menos cada tanto atribuye la aparición del mal a una fuerza oculta, al destino, etc., haciendo así suya inconscientemente la segunda hipótesis de Bayle acerca del poder limitado de Dios. Escritores como Camus y otros autores de moda sostienen que mientras un pequeño niño inocente sufra, ellos se niegan a creer en un Dios bueno, y consiguientemente en cualquier divinidad. Estos argumentos hacen que persistan aquellos interrogantes cuya respuesta no podemos eludir: si Dios nos creó, ¿por qué nos dotó con tantas malas inclinaciones? Si nos creó libres, ¿por qué no previó que podíamos utilizar mal esa libertad? Si Él nos permite cometer el mal, Él es malo, o al menos no tiene suficiente poder como para evitarlo. Frente a estas cuestiones, las religiones monoteístas de Medio Oriente afirman que Dios es bueno y omnipotente, pero que la libertad del hombre le permite comprometerse en actos malos. Tal solución del dilema es a todas luces insatisfactoria. El argumento más profundo fue elaborado sobre todo por ese Agustín, quien se propuso refutar a los gnósticos y maniqueos afirmando que el mal no es una realidad, un principio independiente, una fuerza sui generis, sino más bien una privación, una carencia, una ausencia de bien. Si Dios es el creador de todas las cosas, es obvio que no pudo haber creado el mal como creó otros seres, substancias, sino solamente diversos grados de cosas buenas. El mal existe en cuanto que algunas cosas carecen de la plenitud que normalmente les correspondía. Lo que nosotros entonces llamamos mal en los seres humanos es la capacidad que tiene el hombre, debida a su libertad, de extinguir el ser en sí mismo, su creaturidad, y así dejar que prevalezca la no creación, el no ser. De todos modos, esta visión agustiniana queda mitigada por una idea ulterior, a saber, que el hombre desea el bien aun en sus actos malos, que cualquiera sea su intención o acción tiende hacia el bien, pero de una manera tan limitada y parcial que él mismo y aun otros lo perciben como una intención mutilada y un acto malo. Solo el demonio es capaz de querer el mal por el mal mismo, cuando el hombre quiere el mal, lo quiere por su propio amor, causa, o interés, en otras palabras, quiere un bien limitado, no comprende, y consiguientemente no quiere, que su acción sea más universal que una mera satisfacción egoísta de su fin particular. Kant esboza la posición correcta sobre esta materia cuando nos prescribe obrar siempre de tal modo que cada acto pueda convertirse en una norma universal de acción. En esta perspectiva, Dios es el único ser que obra universalmente bien, porque Él no obra egoísticamente, y viendo todas las consecuencias de la acción, sabe lo que corresponde al bien más alto, ley moral. Las acciones del hombre, aun las mejores, pueden ser buenas solo de una manera limitada, de hecho también pueden causar mal, ya que su conocimiento del contexto no puede ser sino limitado. Se admite generalmente que la visión de Agustín es intelectualista y además típicamente griega: el bien depende del conocimiento. Y una vez que el conocimiento está asegurado, se sigue el acto bueno. Sin embargo, al mismo tiempo Agustín estaba trágicamente enterado de que la voluntad tiene sus propios caminos a pesar de ser iluminada por el intelecto. Como Ovidio y San Pablo, sus antecesores, él también admitió las palabras del poeta latino: video meliora provoque deteriora secuor, veo y apruebo el buen camino, sin embargo sigo el malo. Las confesiones ofrecen un testimonio vivo de esta trágica ruptura entre las facultades del hombre. Por eso Agustín puso tanto énfasis en la gracia, y habiendo conocido las raíces del mal en su propia alma, afirmó que nada realmente bueno puede provenir del hombre sin la especial intervención de Dios, solicitada en su caso especial por las oraciones de su madre. Esta posición, como es obvio, remite la cuestión al seno de Dios. ¿Por qué solamente la gracia puede rectificar la voluntad? ¿Por qué crear un mundo en el cual el hombre es, primero, limitado y ciego, y luego, en un segundo momento, cuando comprende y quita la ceguera, es todavía capaz de causar mal a su alrededor?
Además, ¿qué podemos decir del mal no causado por el hombre, el que proviene de los animales, terremotos, incendios, huracanes, enfermedades? ¿O del sufrimiento del hombre, por dolor, decrepitud, catástrofes naturales? La respuesta puede ser que lo que las criaturas sensibles, y nótese que solamente ellas sufren, perciben como mal tiene lugar en todo el mundo, que desde el punto de vista de un león la destrucción de una vida humana o animal es una manera de satisfacer su hambre. Los nuevos conocimientos de los problemas ecológicos contienen lecciones muy valiosas a este respecto. Comenzamos a reaprender la utilidad del más insignificante animal, planta, u objeto natural en el ciclo de su existencia, supervivencia y muerte. Podemos imaginar la economía universal de Dios desde el mismo patrón. Todo, incluyendo el sufrimiento, tiene su rol indicado. Es solamente al limitado entendimiento humano que la pérdida, el sufrimiento, la muerte de un niño inocente aparecen inexplicables, y por ende escandalosos. La ecología, economía de Dios, es mucho más elevada que la perspectiva humana, cuyos argumentos serían adecuados si nos pusiéramos en la posición del materialista, según el cual el universo es como una vasta y complicada máquina, que funciona impecable y ordenadamente, indiferente al detalle o al valor del detalle. Pero esta máquina, no importa cuán grande sea, complicada e imponente en dimensión y solidez, es contemplada por seres humanos que creen no ser meras partes de ella, más aún, está diseñada y hecha para funcionar por Dios quien, por otra parte, es algo más que un ingeniero. Por consiguiente, nos preguntamos de nuevo, ¿por qué existe el mal en el mundo? No podemos esperar que la respuesta venga del monoteísmo no cristiano. El budista responde que no hay Dios, que el sufrimiento es causado y sostenido por karma, el principio de vida, de esfuerzo, de posesión, de sí mismo, en último término, que poner fin al sufrimiento es extinguir el karma, matar la afirmación de vida, dejar que uno mismo se disuelva en la negatividad. Así, para los budistas, como para los miembros de Christian Science, el mal es una ilusión, y, para los budistas, una vez más, también lo es la misma vida. En otras palabras, parece no darse alternativa alguna a la afirmación monoteística de que el mal es parte de la vida y sus causas permanecen escondidas en el designio de Dios. A mi juicio, la experiencia confirma el análisis agustiniano de que el mal, al menos el mal causado por el hombre, es el precio que pagamos por la libertad, y que el mal es una ausencia, una laguna, una separación, un boquete en el ser. La conciencia moral nos dice que es así. La mala conciencia, reducida a su mera fenomenalidad, se experimenta como la interrupción de algo que la buena conciencia experimenta como la restauración de una textura. El sufrimiento que infligimos a otros nos hiere a nosotros, aun cuando temporalmente el sentimiento de dolor quede cubierto por la satisfacción de la venganza. Comparemos, si no, el sufrimiento que el médico produce cuando cura a un enfermo con el del asesinato del viejo usurero por parte de Raskolnikov. Para el médico y para el asesino son experiencias que moralmente no admiten comparación. Una experiencia da al médico felicidad, la otra mortifica al asesino, lo cual es sufrimiento, en última instancia. Uno que observara las cosas desde Sirio registraría. Solamente dos hombres con cuchillo en mano, la conciencia moral señala infaliblemente la diferencia. El hecho de que ambas posibilidades, ambos actos, estén en nuestro poder, tanto la rotura como la reconstitución de la textura del ser, es lo que nos confiere la libertad moral, ese don misterioso que continúa nuestra humanidad. Una prueba del valor de este don lo tenemos en nuestro instintivo rechazo de la idea de una comunidad humana en la cual la buena acción fuese automática. Un robot bueno y malo serían igualmente horrendos de contemplar, su calculabilidad excesiva no solo es inhumana sino que niega el misterio de Dios. Así, pues, el misterio de Dios no reside en el hecho de que permite el mal, sino de que ha creado al mundo tal cual es. En él. Génesis se dice que, habiendo creado el mundo, Dios lo miró y dijo que era bueno. Sabemos que en su providencia Dios conoció la caída de Adán y la consecuente enfermedad que en adelante afectaría la libertad. Sin embargo, afirmó que la creación era buena. Viene a la mente el argumento de Leibniz, tan injustamente despreciado simplemente porque Voltaire se mofó de él, según el cual de cualquier manera que Dios hubiera creado el mundo, éste hubiera sido siempre de acuerdo a una regla y cierto orden. Dios, sin embargo, ha elegido el más perfecto, que es el más simple en hipótesis y el más rico en fenómenos. Claro que con esto no pretendo dejar explicado completamente el gran misterio del cual depende todo el universo. Si nosotros elegimos de la rica gama de los fenómenos aquellos que denominamos mal, es porque nos afecta de una manera particular.
Pero notemos lo que sucede en algunos casos similares. El poeta sufre por su falta de habilidad en encontrar las palabras apropiadas a lo que imagina, y considera eso como un mal. El científico sufre cuando el dato con que cuenta es insuficiente para dar cuerpo a sus hipótesis. El político sufre cuando sus conciudadanos se obstinan en no obrar según la manera correcta. Todos los hombres sufren por la discrepancia que existe entre sus planes y la realización. En otras palabras, cuando sufrimos algún mal, experimentamos solamente una instancia de los límites y la imperfección de nuestro status creaturae. ¿Significa ello que Dios es malévolo, o carente de poder? ¿O señala más bien su inescrutable decisión de crear este mundo y no otro, limitado más bien que ilimitado, imperfecto más bien que perfecto? ¿Un mundo ordenado según diversos escalones, más que un mundo que solo conozca dioses y cosas divinas? Este es el verdadero misterio, no la existencia del mal. Últimamente se reduce a lo siguiente: ¿por qué este mundo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué el mundo simplemente? Soy consciente de que esta larga respuesta a la pregunta original, ¿por qué existe el mal en el mundo?, nunca resulta del todo satisfactoria cuando el golpe del mal nos afecta. No podemos sino estar de acuerdo con James Collins cuando escribe a propósito de la Teodicea de Leibniz: el mal es algo más terrible que un astuto ser escondido o una inteligente nota atonal. La Teodicea leibniziana fue magnífica como análisis dialéctico de los conceptos de gracia, voluntad, prudencia y justicia, pero como demostración minimizó el aspecto salvaje del sufrimiento humano y del mal moral. Lo que estas precisas palabras muestran es que la religión no es mera razón, y que nunca las religiones fueron fundadas por filósofos sino por hombres cuya característica genial fue haber creído que Dios habló a través de ellos. Es instructivo, de todos modos, observar en Agustín y en Pascal, y tal vez en Pitágoras, aunque no sabemos mucho acerca de él, la yuxtaposición del genio religioso y el especulativo. Encontramos que en estos hombres coexisten de manera tan armoniosa que percibimos un solo conocimiento, no dos. Sin embargo, es evidente también que Agustín y Pascal son conscientes de los límites de la razón, del punto casi exacto en que ésta debe rendirse a la fe. En este momento no se trata ya de una fe informe, sino de una fe apoyada por los mejores esfuerzos de que el hombre es capaz, así que la voz de la fe se dirige al hombre no desde el vacío de su propia voluntad, sino que suena como los acentos finales de una sinfonía, no arbitraria sino necesariamente. Escrito por Thomas More.